Buenos días, curso de décimo de básica. En este video desarrollaremos la primera clase tutorial correspondiente a la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, elaborado por el ingeniero Franklin Gómez, profesor de Ciencias Naturales, décimo Educación General Básica. En la clase anterior habíamos comenzado a ver el tema de la presión atmosférica. En este video continuaremos con lo correspondiente a presión atmosférica que nos falta estudiar. Para recordar de la clase anterior, la presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre la superficie terrestre. A mayor altura es menor la presión, a menor altura es mayor la presión. Como el caso de acá de Quito, en la sierra es mayor la altura, la presión es menor. Les indicaba que es de 0,75 atmósferas, mientras que en la sierra la presión atmosférica es mayor. En la costa, la presión atmosférica es mayor, porque está más al nivel del mar, a menor altura, mayor presión, que es de 1 atmósfera. El valor de la presión atmosférica, el científico Torricelli, en el año 1643, fue el primero que calculó el valor de la presión atmosférica al nivel del mar. Torricelli determinó que es de 760 milímetros de mercurio al nivel del mar. Y también Torricelli concluyó que a 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. ¿Cómo pudo él obtener estos resultados? De la siguiente manera. En un experimento que realizó, colocando en un tubo de vidrio de 1 metro de distancia mercurio. Posteriormente, en un recipiente lleno también de mercurio, por la parte en la que el tubo tenía abertura, introdujo en el recipiente. Finalmente, al la presión atmosférica aplicarse al líquido del mercurio, pudo obtener que descendió desde la punta del mercurio hasta el valor de 760 milímetros, los cuales están medidos desde la superficie del mercurio del recipiente hasta donde pudo descender, una distancia de 760 milímetros de mercurio, con lo cual estableció que esa era la presión atmosférica. Para comprobarlo realizó diversos experimentos utilizando diferentes tubos con diferentes grosores, en los que encontró igualmente 760 milímetros de mercurio y realizó la conclusión científica, desarrollando el barómetro de Torricelli, el cual funcionaba con mercurio para medir la presión atmosférica. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. La medición de la presión atmosférica se realiza utilizando el instrumento llamado barómetro. Como vemos acá, este es un barómetro de metal, barómetro metálico, que es el que utilizado en la actualidad. Y también tenemos el barómetro de mercurio, diseñado con el principio de Torricelli. El actual, que es barómetro de metálico, tiene los mismos principios del barómetro de mercurio. Por su exactitud, ambos son muy utilizados en las estaciones meteorológicas y los laboratorios de física para poder medir la presión atmosférica en cualquier parte del mundo. El valor de la presión atmosférica al nivel del mar se utiliza como unidad de medida, la atmósfera, pero también en el sistema internacional se puede utilizar el pascal, el cual su símbolo es una P mayúscula y una A minúscula. También se mide con el milímetro de mercurio, y en Torris por las siglas de Torricelli.
Las equivalencias de estas medidas son: una atmósfera es igual a 101,325 pascales, que es igual a 760 milímetros de mercurio, y lo equivalente a 760 torricelli. Presión absoluta, también llamada presión real, es un punto dado, mide la relación con el vacío perfecto. Se obtiene mediante la siguiente fórmula: la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que desarrollaremos a continuación. Por ejemplo, una lata de gaseosa experimenta la acción de la presión atmosférica, que es externa, que está afuera, y también soporta la acción de la presión manométrica, que es la interna, lo que está dentro de la lata cerrada. La presión real que soporta se obtiene a través de la fórmula, en donde les había indicado que la presión absoluta real es igual a la presión atmosférica, es decir, la que está fuera de la lata, más la presión manométrica, que es la que está interna, dentro de la lata cerrada. La presión que ejerce sobre un sistema no solo depende del contenido de la lata, pues también puede variar en función a la temperatura. Así, si la temperatura ambiental aumenta, el movimiento de las moléculas también aumentará, y ese movimiento ejercerá una fuerza de presión hacia las paredes que puede llegar a hacer explotar la lata. Por el contrario, si la temperatura ambiente disminuye, el movimiento de las moléculas de la gaseosa también, y por lo tanto disminuye la presión. Pero viendo otro ejemplo, en lugar de gas que se llena en una lata, se elimina y se origina un efecto de vacío. Imaginemos esto ya ahora no en una lata de gaseosa, sino en una lata de aerosol, como las que tenemos aquí. Al disminuir la cantidad de gas, disminuye el peso y la presión real que se ejerce sobre el recipiente. Por lo tanto, la presión atmosférica será menor. Cuando ocurre esto, para calcular la presión real en el vacío, porque hemos retirado gas, la fórmula a aplicar es la siguiente: presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica de vacío. Presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Cuando el valor es negativo se llama presión de vacío. Se obtiene mediante la siguiente fórmula: presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. El instrumento para medir la presión manométrica es el manómetro, y funcionan según los mismos principios en que se fundamenta el barómetro de mercurio, diseñado por Torricelli. Acá tenemos unos ejemplos de manómetros. Hay varios tipos de manómetro y por lo general se utilizan para medir la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados, por lo general gases. El manómetro se puede instalar en un tanque de gas para poder medir la presión diariamente o cada cierto tiempo que sea necesario. Por ejemplo, tenemos acá manómetros incluidos en procesos industriales, de tanques o de diferentes procesos para la producción industrial, como también tenemos un manómetro en una válvula de un cilindro de gas doméstico. En algunas casas existen estas válvulas que también tienen un manómetro que nos ayuda muchísimo para observar la presión, en donde colocan un tipo de semáforo verde, amarillo y rojo. Cuando está en verde es porque la presión está en los estándares normales para una casa. Cuando está en amarillo hay que estar pendiente, y en rojo es una alerta de peligro. ¿Cuál es la comparación entre la presión absoluta y la presión manométrica? La presión absoluta es siempre positiva. Segundo, una presión manométrica que está por encima de la presión atmosférica es positiva. Tercero, una presión manométrica que está por debajo de la presión atmosférica es negativa y se denomina presión de vacío. Cuarto,
La magnitud real de la presión atmosférica varía con el lugar y las condiciones climáticas. Para continuar con el proceso de aprendizaje, les invito a hacer de la página 101 del libro El Aprendo con TIC, que dice: observa este video y refuerza lo aprendido sobre presiones. En el siguiente link, http://blog.santillana.com.es/signo de interrogación p minúscula igual 4983 y contesta: ¿por qué el clavo se clava en la pared? ¿Qué presión se ejerce sobre él para que esto suceda? Esa pregunta realizaremos en el cuaderno. Al igual que la amplia información que también se encuentra en la misma página y dice conexión con la historia. Lucien Vidy, 1805-1866, fue un físico francés que inventó el primer barómetro metálico que medía la presión atmosférica sin utilizar fluidos. Su objetivo era utilizarlo en el pronóstico de lluvias y tormentas. Se le conoce como el padre del servicio de la meteorología. Continuando con otro tema, además de recordarles que la página 102 y 103 deben realizarlas del libro, escanearlas o tomarles una foto para enviarlas vía la plataforma Educay y ser calificadas. Continuamos con el tema 4 de la unidad 4, principio de Arquímedes. Hacemos el recuerdo de la página 104 como de costumbre. Y dice: todo cuerpo sumergido recibe una fuerza de abajo hacia arriba. Arquímedes, un científico griego, se percató de esta conclusión. Observa que cuando aumentas cubos de hielo en un vaso que contiene un líquido, el líquido sube de nivel. ¿Por qué crees que ocurre esto? Esa pregunta la van a responder en el cuaderno. Así como también la segunda pregunta del recuerdo que dice: ¿cuál es la causa para que el líquido suba de nivel al aumentar hielo al vaso? Estas dos preguntas se responderán en el cuaderno como recuerdo. No les responderé acá, sino que las van a hacer como reflexión e experiencia. Y en la clase virtual, el día correspondiente, las estaremos conversando y aclarando dudas. Cuando se introduce un objeto sólido en un líquido, el líquido ejerce una fuerza de abajo hacia arriba sobre el objeto. Por esto es difícil hundir los cuerpos poco densos en el agua, como por ejemplo una pelota. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Es por esto que cuando entra un objeto dentro de un líquido, el líquido se desplaza para darle espacio al objeto. Esto es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece la fuerza de empuje. La fuerza de empuje ascendente que ejerce un líquido sobre el sólido sumergido, pero también se puede definir como todo cuerpo que se sumerge en un líquido y que experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Tenemos acá el caso del vaso, un vaso lleno de agua sin sumergir una piedra. Posteriormente sumergimos la piedra. ¿Qué ocurre? El empuje. Acá tenemos la medición del líquido desalojado. Es decir, que la diferencia de lo que antes había al nivel del agua y que ahora el nivel aumentó corresponde al volumen que tiene la piedra. Aparte de aquí observar la fuerza de empuje, también este principio de Arquímedes por la fuerza de empuje nos puede ayudar a determinar el volumen de sólidos irregulares como una piedra. Les había indicado hace 2 semanas en 2 clases. De acá tenemos que también se generan estas dos magnitudes como son el peso real, colocado con una letra P mayúscula, o el empuje simbolizado con una E mayúscula. Antes de sumergir el objeto se tiene un peso, al cual le llamamos el peso real, que lo tenemos acá en la piedra. Cuando está sumergido en el agua, el peso real se contrarresta con la fuerza de empuje que se impulsa hacia arriba, llamando entonces la fuerza de empuje. Tanto el peso como el empuje son magnitudes que establecen que aparezca una fuerza neta que determine si el cuerpo se hunde o no, flota o emerge.
Las condiciones para que esto suceda son las siguientes. Primera, si el empuje es mayor que el peso, la fuerza neta estará dirigida hacia arriba, por lo tanto el objeto se emerge, es decir, quedará flotando. Segunda, si el empuje y el peso tienen igual magnitud, la fuerza neta resultante es cero, por lo tanto el cuerpo flota en la mitad del fluido, ni sube ni se hunde. Tercera, si el peso del cuerpo es mayor que el empuje del fluido, la fuerza neta resultante tendrá el sentido del peso, por lo tanto el objeto se hunde. Observemos esa teoría explicada en este ejemplo. Se colocan 3 vasos de agua. Al primer vaso se le llena de agua y se sumerge un huevo. Pasará que el huevo va a hundirse. Esto quiere decir que se comprueba el caso de la tercer punto, condición. El peso del cuerpo, es decir, del huevo, es mayor que el empuje del fluido. La fuerza resultante tendrá el sentido del peso, por lo tanto se hunde el huevo. Segundo caso. Se agrega sal al agua, una cierta cantidad de sal, ocasionando que la densidad del agua aumente, pero el huevo ni se hunde ni flota. ¿Qué ocurre? Ocurre el caso número 2, condición que dice que si el empuje y el peso tienen igual magnitud, la fuerza neta resultante es cero, por lo tanto el cuerpo flota en la mitad del fluido. Ni se hunde ni flota. Caso número 3, donde se agrega una gran cantidad de sal al agua y el huevo flota. Ocurre la primera condición, el empuje es mayor que el peso. La fuerza neta estará dirigida hacia arriba, por lo tanto el objeto emerge. Explicado este ejemplo de otra manera, tenemos el caso de que ocurre por una botella plástica y que se pone en un recipiente de agua. Caso número 1. Si la botella está vacía sin peso, la fuerza de empuje es mayor, entonces la botella emerge, es decir que flota. Caso número 2. Si la botella tiene agua hasta la mitad, la fuerza de empuje es cero, entonces la botella flota en la mitad del agua, ni se hunde ni emerge. Caso número 3. Si la botella está llena, el peso es mayor que la fuerza de empuje, por lo tanto la botella se hunde. El agua o el fluido se desplaza para dar espacio a la botella y el recipiente está lleno hasta el tope. Entonces el agua se desplaza y se riega. A pesar de que el agua se regó, el peso debe ser igual a la botella llena que entró en el agua y por el motivo de que la botella queda en el fondo, hundida. Con estos dos ejemplos de la fuerza de empuje que pueden realizar en la casa para corroborarlo, el de los huevos y también el de la botella, igualmente en la clase virtual podemos aclarar o explicarles mejor cómo poder hacer cualquiera de los dos o ambos. Se puede llegar a concluir que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido que se desplaza al introducir un objeto. La resultante de las fuerzas de empuje y el peso se denomina peso aparente. Acuérdense, fuerza de E, que es fuerza de empuje, y el peso se denomina peso aparente. El peso aparente es igual a la fuerza de empuje menos el peso real. Viéndolos mediante fórmulas sería de la siguiente manera. Empuje es igual a peso del fluido desalojado, PF desalojado. El peso aparente entonces es igual al empuje menos el peso real. Se puede aplicar el mismo principio a los globos aerostáticos, como pueden observar en la imagen. Estos están completamente sumergidos en el fluido de aire. Para que el globo empiece a subir, debe tener una densidad promedio menor al aire. Entonces se debe calentar el aire que está dentro del globo. Para que el globo descienda, la temperatura que está dentro del globo debe enfriarse. Así aumenta la densidad del aire que hace que esté dentro del globo. Este es el principio por el cual los globos aerostáticos pueden descender o también volver a descender a tierra, utilizando parte del principio de Arquímedes con la fuerza de empuje, obteniendo la siguiente fórmula que se desarrolla a partir de esta situación del globo aerostático y dice: el empuje será igual a la densidad del fluido, que es el aire que está fluyendo por dentro del globo,
multiplicado por la gravedad y que multiplica el volumen del cuerpo en el aire. Desarrollándola de una forma más genérica queda que E es igual a D por G por BC. Les invito a hacer la investigación de la aplicación práctica del principio de Arquímedes en un submarino. Esto lo deben desarrollar en el cuaderno y lo conversaremos también en la clase virtual. Muchas gracias por su atención. Espero encontrarnos todos el día de la clase virtual en el horario correspondiente. Que tengan un buen día.